¡Aló! Buenas. ¿Qué hay? Ah, mira, espérate, pues justo se Muy interesante la incorpora sección de José. Espérate, se incorpora Chocoflin. Bueno, pues ya estamos en Explícalo. Se ha incorporado con nosotros Chocoflin. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, aquí estoy. Muy buenas. Y, Aló, ¿qué vienes a contarnos hoy? Pues hay una curiosidad no truculenta para variar un poco la temática vital. Y nada, no sé si a algunos sonará porque en su momento fue muy polémico, el proyecto Biosfera 2. No, no me Sí. suena. Mira, Rocío sí. Es un tema científico, así que es normal. Pues nada, la cuestión es... Es normal que no sepáis Oye, nada. espera, a una geóloga le tiene que sonar algo, ¿no? Relacionado con la biosfera. No, pero Hombre, sí. este proyecto en concreto con la geología no tenía mucho que ver, pero cualquiera que esté interesado por la ciencia... A unos haciendo como si fuera a ser en Marte, entonces les metieron en una cúpula. Exactamente. Luego se quedaron Este es sin comida, tuvieron que reducir un 30% la comida y hubo cosas bastante interesantes de ese proyecto, ¿no? Te acaba de contar, te acaba de hacer spoiler el señor Lobo de... Pues nada, siguiente sección. No, pero yo doy por hecho que mucha gente ya conocerá la historia. Simplemente voy a resumir un poco cuáles fueron los principales problemas que tuvieron, que son muy curiosos. Porque, bueno, pues nada, esto era el proyecto más ambicioso que se ha hecho del tema y ha fracasado estrepitosamente. Los demás que se hacen normalmente es para comprobar qué tal se desarrolla la psicología de la gente encerrada durante mucho tiempo en un habitáculo pequeño y demás. Esto es lo que se hace hoy en día. O sea, para probar, por ejemplo, cuando vaya la gente a Marte, en lo que se centran es en asegurarse de que los astronautas no se vuelvan locos y se maten entre ellos o cosas por el estilo. Pero este proyecto era lo mismo, un habitáculo cerrado durante mucho tiempo, pero lo que intentaba demostrar era la viabilidad de un ecosistema cerrado herméticamente. O sea, la cuestión era que este ecosistema generase toda la comida y el oxígeno necesarios, porque si tenía éxito se podría replicar algo igual, por ejemplo, en Marte o en la Luna o donde sea, y hacer bases autosuficientes que no necesitasen ser proveídas de oxígeno y comida continuamente. Esto me recuerda un poco a la película Marte, ¿no? El proyecto que estaba haciendo... Sí, lo que pasa es que ya, o sea, si esto fracasó, lo de Marte, lo de la película de Marte ya es absurdo hasta que se plantee. Porque aquí no se generaba suficiente oxígeno en unas instalaciones que tenían más de 160.000 metros cuadrados, que tenían una réplica de cada ecosistema. Tenían una zona de bosque, una zona de sabana, un minimar con manglares y todo. Se suponía que las algas del agua producirían la mayor parte del oxígeno, pero el resto de plantas ayudaría. Entonces, que un señor consiga oxígeno suficiente a partir de unas cuantas plantas de patatas, que habrá como 100, es totalmente inverosímil. Pero bueno, es una concesión que se tiene que hacer porque lo está montando un astronauta él solito en una base abandonada en la película. Y nada, lo que vamos. La Biosfera 2 se llamaba Biosfera 2 encima porque la primera biosfera era la Tierra y esta iba a ser la segunda. Estaban muy convencidos del éxito del proyecto. Y se empezó a construir en el 87 y se puso en marcha en 1991. La, entre comillas, tripulación, el grupo de voluntarios para el experimento, eran solamente 8 personas que con 160.000 metros cuadrados de naturaleza replicada calculaban que produciría todo lo necesario para nutrirlas durante el tiempo que permaneciesen ahí. Y había metido 4 hombres y 4 mujeres solteros y que no eran pareja, lo cual es una idea un poco no oportuna para este tipo de misiones en las que se van a pasar años solos y aislados ahí dentro. Pero bueno, los problemas no empezaron por ahí. La cuestión era que se simplificaron tremendamente los ecosistemas que se intentaron reproducir. ¿A qué me refiero con simplificado? Metieron el mínimo número de animales posibles. Había abejas para que polinizasen las flores, había hormigas para que se comiesen los residuos, había tal. Pero claro, habían metido muy pocas especies de todo. ¿Qué pasó? El primer problema evidente fue que como nadie se estaba comiendo las hormigas se descontrolaron y empezaron a comerse las cosechas. Aquí es cuando empezaron a pasar hambre, fueron reduciendo la ingesta de calorías hasta unas 1.700 diarias, que es bastante poco, sobre todo para gente que se supone que está realizando labores físicas, porque vivían de lo que ellos cultivaban. O sea, estaban ahí aislados siendo
siendo campesinos. Sí, pero les tocaba currar, ¿no? Ahí con la azada. Les tocaba currar mientras las plagas se comían los cultivos no crecían tan rápido como ellos habían esperado y por si fuera poco, también en la zona del mar artificial las algas se descontrolaron, se reprodujeron descontroladamente y empezaron a morirse, con lo cual no solo se producía menos oxígeno del necesario, sino que encima se produjeron gases de la putrefacción como metano y demás, que encima de asfixiar más, apestaba todo el entorno. Porque aunque estuviesen separados, el mini desierto, la mini sabana y demás, estaba todo unido por pasillos, solo estaban separados para mantener temperaturas diferentes. Y una pregunta, Alo, ¿qué especialidad tenía la gente que se sometió a este proyecto? Quiero decir, No no todos parecía eran... ser... Es que la cosa es que esto era un proyecto, no era gubernamental, era un proyecto subvencionado por un par de millonarios filántropos. Entonces, el grupo de gente no estaba particularmente cualificado. Uno de ellos, sí, eso sí, era un doctor especializado en la nutrición y que estaba seguro de que reduciendo brutalmente la ingesta de calorías se podría vivir sin problema hasta los 120 años. Así que esta gente ya entró con hambre, porque parte del experimento era reducirles las calorías ya de base, pero es que luego se les acabó la comida. Claro. Entonces, aquí empezaron los problemas. Encima el aislamiento les pasaba factura mentalmente y primero empezaron a comportarse como una especie de secta, pero más tarde empezaron a liarse unos con otros y a tener problemas de resentimientos porque este ya no se habla con el otro porque le ha quitado a la novia, pero la novia ahora le ha dejado porque se ha liado con el otro. Eso aquí en España se llama Gran Hermano. Es lo que te... Es básicamente Gran Hermano, solo que Empezó los con únicos la que observaban isla eran desierta o algo así, ¿no? Y luego Supervivientes, sí. la supervivientes. isla desierta con Supervivientes de las tentaciones. gente que no solo pasa hambre, es que perdieron un 17% de masa corporal en el periodo que estuvieron ahí. Sino que encima tienen carencia de oxígeno, pues sí, era poco. No, lo habrás dicho al principio, pero se me ha olvidado. ¿Dónde era exactamente? ¿En qué ubicación estaba montada esta base? No me acuerdo, en una zona semidesértica. En Arizona, sí, es en Arizona, lo tenía aquí apuntado. ¿Y cómo acabó vamos, la el idea proyecto? es que, nada, acabaron teniendo que salir cuando estaban demasiado hambrientos como para que su salud peligrase y por si fuera poco el experimento se había comprometido y ya no tenía ningún valor científico porque se descubrió que desde la organización, para que no muriesen, habían estado inyectando oxígeno en el complejo. Así que da igual que el complejo parezca autosuficiente si tiene que meter oxígeno desde fuera, porque como en Marte no se va a poder meter oxígeno desde fuera, es totalmente inútil. El experimento se abandonó, se intentó una vez más, pero tampoco tuvo éxito y lo cancelaron antes de que pasase nada grave. Y hoy en día las instalaciones se usan para investigación de botánica, que es bastante más viable. Quiere decir, queremos ver qué tal reacciona este tipo de bosque a una sequía, pues ahí te generan la sequía y secan a los pobres árboles para ver a qué velocidad se mueren y demás. Bueno, Eso ya es más viable, o sea, tiene cierta utilidad por lo menos el edificio porque es digno de verse, o sea, es una serie de invernaderos gigantescos que deben albergar bosques dentro. O sea, no solamente son amplios, sino que son muy altos. Son espectaculares, parece muy futurista. Nadie diría que al final sería solo un Gran Hermano ultra caro. Pues, Alo, me ha encantado la historia y de hecho te voy a lanzar un guante porque yo siempre, alguna vez lo he hablado con el señor Lobo y con el abuelo Xavier, me gustan este tipo de secciones en las que se hablan de experimentos, macroexperimentos, como por ejemplo el que se narra en la película, creo que se llama La Ola, aunque ese es ficticio, pero luego en la película Das Experiment, ese experimento sí que fue real y está inspirado en No, y la el de La película Ola está inspirado. también. Ah, el de La Ola también. Pues El de La Ola también está basado en un hecho real. te De lanzo el hecho, me guante. parece, no sé si le condenaron, pero el profesor, juzgarle le juzgaron para meterlo en Chirona. No sé si acabó condenado o si pudo demostrar que él no quería crear un grupo de neonazis. Pero bueno, sí, ya hablaré del tema otro día. Te lanzo el guante para que nos cuenten más experimentos de este estilo, porque la verdad es que a mí me llama mucho la atención que se haya hecho estas cosas y no sean más mediáticas. Pues, Alo, muchísimas gracias